Buenas tardes, este es el backtesting del 14 del 10 del 12 de febrero del 2024. Entonces vemos que el día previo fue un día de tendencia alcista prácticamente. El día actual es posible que tengamos un día de rango o tal vez algún retroceso. Veamos qué pasa más a detalle. Si nos fijamos, el día de tendencia termina evolucionando a un rango, un pequeño rango, donde el precio está insistiendo en bajar. En este punto, el precio insiste en bajar. Y aquí, ¿qué pasa? El precio intenta romper a la baja, falla, entran compradores, entran vendedores en un movimiento de dos piernas y vuelven a entrar compradores, movimiento de dos piernas típico en un rango. No solo eso, la EMA está plana y estamos dentro de una vela maestra. Entonces, podríamos estar, estamos frente a un micro rango. Si bien el precio aperturó con un pequeño gap, un pequeñísimo gap a la baja, inmediatamente lo rellena. Rompe la EMA, pero inmediatamente entran vendedores. Hay cierta fuerza bajista porque pueden generar un gap debajo de la EMA. Podría seguir evolucionando un rango. Veamos qué sucede. En este punto, como estamos en un micro rango, preferiría esperar mayor información. Podríamos estar frente a una SS, ciertamente, porque si pensamos que todo esto es el rango, en este punto, lo que tendríamos aquí es que el precio bajó, ruptura falsa, retroceso, que es primera señal de venta, sube, rompe por poco la punta de mecha, segunda señal de venta y sube el precio. ¿Se podría comprar? Sí, en este punto, pero nosotros esperamos 6 velas para operar. Acá en este punto sí se puede comprar. Es peligroso porque la EMA está plana y hemos visto previamente que cuando la EMA es plana mejor esperar un poco más. El precio inmediatamente baja, pero tiene mucha mecha. Vemos que tiene bastante mecha esta vela bajista, no nos está indicando tanta fuerza. Lo que podemos ir viendo es que el precio se está comprimiendo entre estos máximos y estos dos mínimos. Hay una compresión del precio, entonces podemos trazarla. Aquí tendríamos una compresión del precio en este punto. Una compresión del precio podría explotar hacia cualquier dirección. Si vemos, sí, el precio sube en una vela y aquí baja. Le toma varias velas para bajar, 1, 2, 3 velas. Y el precio vuelve a subir en aproximadamente 2, 3 velas. Pero esta previa sube en una y baja en 2. Hay cierta fuerza bajista en este punto, más que fuerza bajista para mí en este rango. Se puede esperar, claramente se puede esperar. Podríamos arriesgarnos y entrar en una compra, porque al final porque si el rango está acumulando mayor fuerza de compras, las probabilidades de que rompa al alza son mayores. Y no solo eso, si venimos de una tendencia, es más probable que entre en rango antes de revertir. Entonces podría suceder eso. Quiero ver si esa vela de aquí es una señal de compra. No, no es una señal de compra. Ok. Ok. Si vemos que la vela, pues si la siguiente vela sube. La verdad es confusa la situación. Podríamos esperar. Esperemos. La demás está plana. No seamos arriesgados innecesariamente. Ya. Esta vela pues intenta bajar y entran compradores en este punto. Aquí entran compradores nuevamente. ¿Y qué nos está mostrando esto?
nuevamente que el precio intentó romper la línea dinámica, y eso es lo que significa una mecha, una ruptura que falla, inmediatamente revertida. Eso es lo que nos está indicando. Está cerrando cerca de su máximo, y si el precio pues no pudo romper a la baja, ¿qué va a intentar hacer? Romper al alza. Es importante que este mínimo de todas formas no pudo lograr pasar el mínimo previo, entonces hay cierta insistencia, pero genera un mínimo al mismo nivel. Eso habla después de que entraron compradores, pero también hay insistencia de vendedores por los máximos en este punto. Ahora, por el momento, como aquí hay mayor fuerza, según lo que se ve en la lectura de las velas, hay mayor fuerza de compradores antes que de vendedores, podríamos esperar que al final, por la lectura de las fuerzas de las velas y la tendencia previa, posible que esto continúe siendo un rango y el precio intente moverse a la resistencia del rango. Podríamos entrar en una compra aquí y poner el stop loss acá, y si el precio baja, insiste en bajar, ok, podría ser un retroceso general o el precio continúa bajando. Entraríamos aquí, un tick por encima, nuestro stop loss hacia abajo, veamos qué pasa. Ya entran compradores, inmediatamente el precio baja. Entonces en este punto vemos insistencia del precio en bajar, y entonces en este caso pues hizo una mala lectura para si hizo una mala lectura prácticamente. Bueno, de eso se trata, de si es que nos equivocamos, de corregirnos. Aquí en este punto el precio intentó romper y falló, entonces me estoy dando cuenta de que el precio baja, intenta romper al alza y falla, intenta romper al alza, ya lo hizo 2 veces en este punto, intenta romper al alza y falla. Entonces está pasando eso. En este punto pues si podremos mover el loss acá, y si el precio nos da la chance de gestionar, podríamos gestionar, y si no, pues entramos en una venta, el stop loss en la parte superior, y si el precio rompe y genera un mínimo más importante, se genera un máximo importante, ok, dejamos correr, veamos qué pasa. Ya en este caso el precio nos dejaría por lo menos salir con mitad de pérdidas, más nada, y luego el precio pues insiste en seguir bajando, activaría la venta en este punto y el stop loss estaría aquí, prácticamente estaríamos vendiendo en este punto. Aquí simplemente pues seguiría esperando. El precio muestra insistencia en subir, pero hemos visto previamente que, o sea, otra señal de compra, no insistencia en subir, una señal de compra, pero hemos visto previamente aquí las señales de compra inmediatamente contrarrestan, es lo que está pesando más. La EMA la rompe falsamente constantemente, entonces el precio podría subir ciertamente, pero romper falsamente podría suceder eso, así que no es motivo para salir de la operación. Y el precio insiste en subir, pero tiene bastante mecha, es decir, intentó romper esta vela la EMA, pero tiene características de una ruptura débil. Aquí simplemente pues seguiría esperando. Sí. Y aquí el precio claramente ya está rompiendo la EMA, está insistiendo en subir. Ok, veríamos 1, 2. Y en este punto simplemente intentaría gestionar esta operación que buscamos en venta. Y eso, gestionaría esa operación que hicimos en venta. Ok. Y en este caso prácticamente saldría con pérdidas. Pero en este caso ya nos damos cuenta de que el precio está insistiendo en subir. En este punto, está claro. Tenemos 4 velas alcistas. Es posible que el precio, pues, como es un rango pequeño, es posible que el precio intente rompa el rango y se mueva tal vez la distancia objetiva del ancho del rango al alza, y podría llegar a formar otro rango. Es una estructura que
pues que es típica. Entonces podríamos entrar en este punto. Y si es que vemos en la siguiente vela que el precio sube, ok, podríamos entrar por aquí en esta zona. Pero vemos previamente que las velas intentan bajar, contrarrestan, intentan bajar, contrarrestan. Lo digo para tomar un mejor punto de entrada. Eso simplemente. Veamos qué pasa. Aquí el precio nos daría la chance de un pequeño mejor punto de entrada, como lo habíamos visto previamente, y el precio está subiendo. Podríamos nuevamente, como dije, esperar a que el precio suba una distancia objetivo similar a esto. Aquí simplemente esperaríamos. El precio insiste en subir. Podemos trazar la distancia objetivo. Serían dos posibles distancias objetivos en realidad. Sería aquí. Desde aquí al alza. Esta sería una posible distancia objetivo, medida como los gaps. Y la otra posible distancia objetivo sería usando este mínimo, por lo cual sería un poquitito más arriba, por acá. Pero ok, en este punto es válido dejar correr la operación que tomamos aquí. El stop loss puede ir aquí, en este punto, o acá. Puede ser ahí, sí. Entonces, es válido dejar correr en este punto. El precio insiste en seguir subiendo. Podemos tomar beneficios aquí si vemos fuerza un poquito más arriba, en la distancia objetivo que les mencioné previamente. Esta vela sí puede ser una vela de agotamiento de todo este movimiento aquí. Así que si la siguiente vela empieza a bajar con mucha fuerza, ok, podríamos llegar a gestionar, porque como dije, es posible que el precio rompa, pero evolucione un rango, porque es una estructura típica que a nivel general trata de que el precio inicia la sesión en un rango, como lo hizo aquí, pero es un rango pequeño si se dan cuenta, es estrecho. Y como tiene, por ejemplo, generalmente tiene la mitad del tamaño de un rango normal. Cuando eso sucede, el precio rompe hacia algún lado, sea al alza o a la baja, eso lo vemos por la lectura de las velas, de la fuerza de las velas, y una vez roto ese, en este caso alcista, se suele mover la distancia objetivo, y como se suele mover la distancia objetivo en el sentido de que rompe, para formar otro rango en esta zona, y que puede pasar en ese punto, una vez el precio llega ahí, hay un 60% de posibilidades de que el precio intente testear en este caso, como rompió el alza, el máximo del rango, lo testea, y después de ese punto hay un 60% de posibilidades de que se forme un rango más grande, o un 40% de que se siga formando el rango en este punto, o el precio continúe formando una tendencia alcista del tipo micro rango, rompe, micro rango, rompe, micro rango. Entonces, eso. Y aquí vemos una vela bajista, no es una gran vela. Podemos esperar. Ya la siguiente vela es bajista, aquí en este punto. Pero un dato es que el precio, pues, si que sospechamos que es una vela de agotamiento en ese punto. Acá hay un gap entre este punto y el máximo de la vela previa. Entonces, si se dan cuenta, el precio ya lo ha rellenado con las mechas, pero aún con el cuerpo no ha rellenado este nivel de aquí. Por lo cual aún no se confirmaría el agotamiento. Sospechamos si de un agotamiento. Tiene características. Pues eso, esperaría. Entran compradores, no rellena. Veamos la siguiente vela. Activa orden, en este intenta subir, pero baja nuevamente y no logra rellenar en este punto. El precio podría intentar subir hasta aquí para llegar a la distancia objetivo. Podría ser, ya si el precio baja nos confirma el agotamiento, podríamos gestionar para asegurar ciertas ganancias. Aquí, de todas formas, se estaría generando lo que nosotros conocemos como una SS, porque tendríamos aquí primera señal de compra, aquí el precio baja y estaría en esta misma formando la segunda señal de compra, formando
un modo de ruptura, porque este es una Usaibar, un Insaibar, y este es un Usaibar. Aún no hemos llegado a la distancia objetivo, así que hay chances de que el precio pues intente llegar acá. Ha intentado rellenar 2 veces el gap que les comenté. Una vez, falla 2 veces. Podría intentar hacer lo contrario. Entonces podemos mover hacer un scalp aquí. Estamos cerca de esta zona. Podemos simplemente buscar el scalp. Tenemos de apoyo la fuerza previa. Eso en realidad. Esta operativa de abajo podríamos mover el stop loss aquí, porque si el precio ya baja, posiblemente que esté sucediendo que se confirme el agotamiento y se puede formar el rango y el precio hacia dónde buscaría llegar, como les comenté, al techo del rango previo. Entonces eso. Y aquí el precio sube, activaría la orden. Quiero ver un detalle, si es que esta vela de aquí es una vela de una señal de venta. Veamos. Quiero verlo bien. Entonces en este punto tendríamos aquí, no es una señal de venta, vemos que cierra sobre su 50%, entonces no se consideraría una señal de venta. Lo digo más que nada porque al final, si fuese una señal de venta, lo que se estaría generando aquí, en este punto, sería una SS prácticamente de rango en venta, y sería válido tomarla y gestionar. Pero no es así, no es una señal de venta. Podemos dejar correr la operación. Y en este caso, llegaría el scalp, llegaría nuestra toma de beneficios. Y aquí pues simplemente esperaríamos, por lo que les dije. Las probabilidades son de que el precio intente testear en el fondo del rango. Ahora si el precio sigue subiendo, por ejemplo acá, sube, ok, nos adaptamos y al final esto se va volviendo el comienzo de una nueva tendencia y no fue lo que les comenté. Pero son posibles escenarios. Veamos qué pasa. El precio continúa subiendo. Podría intentar subir, ¿a dónde? A la distancia objetivo, un poquitito más acá arriba, usando este mínimo como les dije. Y el precio continúa subiendo con bastante fuerza. Entonces en este punto ya es un movimiento, una tendencia alcista. Claramente no se convirtió en el rango, porque el rango, la distancia objetivo estaba aquí, el precio la pasó notablemente. Entonces ahora cambiamos nuestra perspectiva. Habíamos buscado voy marcando las operaciones. Habíamos buscado al principio una compra aquí que se gestionó del 50% con pérdidas, y luego una venta en este punto que también se gestionó con pérdidas en realidad aquí. ¿Por qué? Aquí más o menos. Y luego tomamos esta compra de acá, 1, 2, 3, 4, fue por aquí. Al final el precio pues nos daría un poquito más de un 1 a 1, como casi un 1,5. Bueno, el precio está subiendo en este punto. Podríamos esperar un retroceso y comprar, o tomar inmediatamente una compra. En este caso pues personalmente esperaría tal vez el precio de un retroceso. Esperaría. Aquí está iniciando un posible retroceso. El precio si baja, genial. Si baja, compraría en una señal de compra de alto 1 o de alto 2. Veamos qué pasa. Aquí lo que tenemos siempre, en este punto, como ya no se convirtió en el rango que les mencioné, prácticamente esto sería... Sí, pesó bastante, acá hay mucha fuerza. Sería un movimiento tipo clímax, prácticamente, un movimiento muy fuerte. Tendríamos el primer retroceso, lo que daría inicio a la fase de canal. Entonces puede iniciarse un canal aquí. Trazamos estos dos puntos acá, lo copiamos acá abajo, posible distancia objetivo bajista, y aquí podríamos volver a comprar. Hay fuerza alcista. Veamos qué sucede. El precio pues está intentando bajar. Veamos
veamos la siguiente vela. El precio intenta subir y baja. Esta vela de aquí podría ser una vela de agotamiento, ciertamente. Y podríamos usar la misma idea que usamos aquí previamente. Se dan cuenta que el precio no rellenó, no nos confirmó ese agotamiento y el precio continúa moviéndose. Esta vela, si no me equivoco, es más grande que esta. Y en este caso se comporta diferente el precio. Si rellena, entonces y baja con bastante fuerza. Esta es una vela más grande a todas las previas, que tiene bastante fuerza. Y si nos percatamos de algo y trazamos la línea dinámica aquí en este punto, estaría sucediendo que el precio no encontró compradores porque si no hubiese reaccionado. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién es usted? No, el curso los mismos integrantes hacen clases así chimbas. ¿Qué entra? Pues hay que entrar en las primeras que entran. Ah, chévere. Sí, ahí están explicando las cosas. Es una buena fe, Camilo. Esto es chimba porque es. Hay que tiene otra. Camilo, si puedes. Ah, no, y por eso es el Discord, porque usted tiene que hablando de cualquier tema, si tiene dudas, usted puede meter operativas en el Discord. Le puede meter operativas y usted mira, como le salgan y usted le envíen después, está bueno, Camilo, con esta operativa, ¿por qué creen que se perdió? Y entonces le dice, mira, tú vas a decir esto, está pendiente. Es como una fraternidad. Ajá, exacto. hola Camilo, No me gusta. el micrófono, por favor. He visto poco, pero quién sabe, yo creo. Nosotros nos cuidamos a la fiesta de la Pues él dijo que sí. Igual si a mí me empiezan bien a todos me empiezan bien, Dios quiere. La idea es que después nos vamos a meter plata y vamos a sacar plata para vos. Será en México. 6.46. No, yo te aguanté la pasión, en Barcelona, tú tienes que. A ver, si Yo para Fernando. ¿Ah, sí? el micrófono, por favor, ¿se escucha? Señora, ¿cómo la quiere? Aló. En En caso de que hable o escriba, igual me avisan ya. Abren Ah, te quité prima. No, ya a ver, ¿me escucha? ¿ahí ustedes lo escuchan? ¿Lo escuchan? Ya, si llega a escribir algo, avisen para quitarle el silencio que le puse, porque tal vez tenga alguna duda y quiera hablar. Ya, por favor. Ya. Entonces en este caso vemos que hay bastante fuerza. Nuevamente, también podemos percatarnos de este punto. Aquí había un gap en este punto. Y el precio que está, si nos damos cuenta, está haciendo un retroceso con bastante fuerza. Si lo rellena, sería un signo de debilidad de la tendencia. Disculpen. Y como estamos viendo mucha fuerza aquí, si nosotros unimos estas tres líneas que tendríamos un toque, segundo toque, tercer toque. Podría llegar a evolucionar un rango, pero acá hay bastante fuerza, por lo cual me hace dudar de eso. Podría llegar a fallar. Quiero ver cómo reacciona con respecto a este punto, a ese punto de aquí. Si rellena ese gap o no, sería un signo de debilidad de la tendencia en este punto. Ya, aquí esperaría simplemente, esperaría más información. Ya, aquí entran compradores inmediatamente. Entran compradores. Y si nos damos cuenta, el precio ha intentado bajar posiblemente para rellenar ese gap una vez, dos veces, y aquí entran compradores. No lo logró rellenar y eso no es magia, no es como un detalle efímero, es algo que pesa, porque en una tendencia pues, mantiene activo los gaps. Y aquí está sucediendo, si se dan cuenta. Ese detalle pesa. Ciertamente este retroceso tiene más fuerza, por lo cual nos puede dar desconfianza, ciertamente, y es válido. Pero seguiríamos metidos aún dentro de la estructura, que es lo que pesa más todavía, porque fíjense, este mínimo es más alto que el previo. Y este mínimo que se estaría generando aquí es más alto que el previo, los máximos más altos. Aún no se ha roto la estructura alcista,
favorece las compras. No se ha rellenado el gap, signo de señal de fuerza alcista. Chao, cuídate, que te vaya bien. Aquí tenemos primera señal de compra, segunda señal de compra, SS. Podríamos buscar un scalp aquí al alza, en ese punto. Y aquí vemos indecisión. Veamos qué pasa en la... Aquí me percaté de algo. Quiero ver algo, un detalle bastante rápido. Aquí. Sí, claramente tendríamos una parábola decreciente de mínimos. Si nos fijamos en los mínimos, tendríamos una parábola decreciente. Aquí. Entonces eso nos da la pauta de agotamiento. Tendríamos que esperar. Mayor información en realidad sería lo mejor. Quiero ver si hay una parábola decreciente en los máximos, ya que también es un concepto que pesa y que nos indica agotamiento de la tendencia. En ese punto es mejor esperar porque el precio puede evolucionar un rango, que es prácticamente una cuña y suele evolucionar un rango. Pero como les digo, hay bastante fuerza. Quiero verlo. 32.75. Y acá tendríamos 38. No, en los máximos no tendríamos una parábola decreciente, en los mínimos sí. Pero veo cierta fuerza en este punto. Es una señal de venta, posible SS de rango en venta. Entonces me da cierta desconfianza en este punto. Al final aquí tendríamos... ¿Ya? Bueno, en este punto voy a seguir pensando. Mi idea todavía sigue en compras. No voy a buscar vender. No hay una parábola decreciente en máximos, que sería lo que más pesaría, más que la de mínimos. Porque la de mínimos ciertamente nos indicaría más que nada la ruptura de la línea de aquí. Ruptura. Ese es el retroceso. Podría estar acabando el retroceso, ciertamente. Pero es más probable que evolucione un rango. Eso principalmente. Y en este punto sí, me voy a arriesgar a esperar. Aquí el precio baja, intenta sí, la SS estaría fallando aquí. Si el precio, porque vemos que intenta bajar, falla, intenta subir. Entonces eso, y aquí está más claro que el precio que está intentando hacer. Intentó rellenar el gap una vez, dos veces y falló. Puede intentar hacer lo contrario. Entonces eso, dejaría correr la operación. Si veo fuerza, dejo correr más allá, porque recordemos que estaríamos en un... Sí sigue el canal en realidad, no como lo estábamos viendo el canal bonito, pero podríamos trazar un canal aquí, un poquito más ancho, que se está volviendo más ancho. Y saben, si ustedes saben que un canal estrecho es más fuerte y un canal ancho es más débil, si tenemos este tipo de canal que se va volviendo cada vez más ancho, claramente es debilidad, se está debilitando, pero no significa que vaya a revertir. Lo más probable es que entre en un rango, y sobre todo por esta fuerza previa. Bueno, eso. Y aquí en este punto vemos que aquí deberían haber entrado compradores, no fue así. Está pasando algo en este punto. El precio intentó subir y romper el máximo de la SS, pero falló. Y en este punto movería mi stop loss aquí, intentaría salir en break even. Está generándose un micro rango, entonces esperaría más información porque la situación estaría volviéndose un poco más confusa. Pero para mí seguiría apoyando un poco a las compras, pero no me quiero arriesgar a que el precio baje nuevamente. Así que eso. Y aquí el precio me daría chance de salir en break even. Algunos pueden dejar correr la operación y, como les digo, sería válido. Ya si el precio baja por acá, debajo de este mínimo, okay, es posible que esté evolucionando un rango. Y aquí el precio baja.
Bueno, aquí simplemente esperaría más información, no haría más nada para tomar otra operación. Veo cierta fuerza bajista, pero no se está comportando, por ejemplo, como la sesión previa, para que se entienda. Que el precio intentó rellenar el gap aquí para que se vea. Si se dan cuenta, aquí se genera otro gap negativo y el precio, ¿qué hace? Aquí es más claro, es un gran gap en este punto. Hay un gran gap aquí y el precio intenta rellenarlo dos veces, fíjense. Una, dos, falla y se dispara nuevamente. No pudo hacer dos veces algo, va a intentar hacer lo contrario. Entonces, eso. Ahora en este punto, simplemente pues seguiría esperando mayor información. Ya, aquí seguiría esperando mayor información solamente y ver qué sucede. Ya, aquí lo que estamos viendo prácticamente es que se rellena el gap, el precio está intentando testear este mínimo, lo más probable es que esto evolucione un rango con respecto al último mínimo, lo menos probable es que revierta, por la fuerza previa claramente. Llevábamos sobre la vela unas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 velas, así que si genera un gap y este retroceso tiene menos de 20 velas, si genera un gap a la EMA, lo más probable es que intentemos testear el extremo de la tendencia. Veamos qué pasa. Tras una segunda señal de compra podemos ingresar. Aquí tendríamos una señal de compra. Podríamos ingresar desde ya. Sí, pero es más riesgoso. Es más riesgoso, ciertamente. Porque por el comportamiento de rangos. En rangos se suele comprar después de la segunda señal. Esto simplemente podría ser una pierna de rango. En un rango temprano. Con rango temprano me refiero a algún rango que recién se está formando. Aquí tendríamos el primer gap, que es un signo de debilidad de la tendencia alcista, que nos dice que, ok, está perdiendo fuerza y es un signo de fortaleza de los vendedores, están tomando terreno. Pero aún siguen favoreciendo las compras, el retroceso tiene nuevamente menos de 20 velas. Si el retroceso tuviera 20 velas o más, es posible que las probabilidades del valor predictivo del primer gap a la EMA fallen y el precio insiste en bajar. Y luego de esa insistencia en bajar puede pasar que falle o baje. No es tan probable que baje porque las reversiones fallan, pero lo puede intentar y luego ya podría formarse el rango. Entonces en este punto prácticamente lo que tendríamos sería otra cosa que podríamos ver sería el primer intento de revertir, segundo, tercero, sería el cuarto intento del precio por revertir en este punto al alza. Y estaría formando a su vez aquí en este punto lo podemos ver como un retroceso de dos piernas, que sería una compra de alto 2 en una mayor temporalidad, y también estaría generando un doble suelo en este punto con un mínimo más alto aquí con respecto a ese mínimo. Ok, nos vamos a arriesgar para ser agresivos. En esto sí vale la pena ser agresivos, buscamos una compra aquí, pero ponemos el stop loss aquí porque el precio podría dar otro retroceso y luego la señal de compra. Y si el precio nos activa el stop loss aquí y rompe, ya nuestra hipótesis toma mayor peso una reversión. Entonces eso, veamos qué pasa. El precio insiste en subir, veamos qué pasa en la siguiente vela. Intentan entrar los vendedores, pero no es una señal de venta, sigue siendo una señal de compra. Aquí intentan entrar nuevamente los vendedores, se genera un modo de ruptura. Outside Inside Outside se está preparando para romper. Si nosotros analizamos el contexto, porque eso nos dice hacia dónde podría llegar a romper, tendríamos un doble techo. El precio está haciendo el retroceso aquí en este punto. Entonces hay fuerza. Modo de ruptura nos estaría indicando de que el precio está intentando romper a la baja.
Eso principalmente. Pero sabemos que es más probable pues que evolucione a un rango por el gap y que tiene menos de 20 velas. Si los contamos tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así que ese concepto en mi experiencia pesaría más que este modo de ruptura y el doble techo. Así que simplemente esperaría. Ya si el precio baja, ok, me adapto. El precio baja, activaría órdenes de venta, si no me equivoco. ¿Sí? Pero sube inmediatamente. Podemos tomar beneficios aquí, en la zona aquí superior. Y así, simplemente pues aquí quedaría esperar. Vemos que confirma. Como dije, podemos tomar beneficios aquí, del máximo. Podría ser aquí, pero es más conservador en este punto. Yo tomaría beneficios en este punto de aquí. El precio insiste en seguir subiendo. Vemos qué pasa en la siguiente vela. Baja, pero recordemos que el precio se mueve a la zona superior en dos piernas. Entonces, si hay un retroceso, es válido mantener la operación, porque podría intentar dar una segunda pierna para llegar a la resistencia del rango. No pasa nada, no vemos fuerza bajista. El precio está intentando subir. Veamos la siguiente vela. Lo que tendríamos en este punto sería una segunda señal de compra. Tendríamos aquí... En realidad no. Esto es el inicio de un retroceso, pero no hay tanta fuerza. No lo vería tanto como una segunda señal de compra, lo vería más que nada como una primera. Es un posible doble techo, sí. Esperaría, hay un máximo más alto que el previo, insistencia del precio en subir. Si aquí ya confirma, ok, sospecho y podría llegar a gestionar. Ya en este caso el precio cayó bastante fuerte. Ya en este punto... Bueno, esta vela no me la esperaba. No me esperaba esta vela. Yo esperaba que el precio intente testear el extremo de la tendencia, pero no fue así. Lo que nos dice esa gran vela es que aquí habían compradores atrapados, probablemente comprando por la SS que les mencioné, que se quedaron atrapados aquí y aquí estarían saliendo. Entonces sí hubiese sido un buen punto para salir, pero no me percaté. Así que en mi caso, pues estaría aquí. Si están saliendo y se están rindiendo, podría ser el inicio de una nueva tendencia. Estamos viendo fuerza, así que si el precio me da el chance de salir en break-even en esta operación, salgo, si no me activa primero el stop loss o disminuir las pérdidas. Y esperaría en realidad, porque lo más probable es que el precio pues no revierta, sino que siga formando el rango. Hay fuerza, pero veamos si tiene una buena continuación. Ya, si tiene una buena continuación, hay una ruptura fuerte. Me activaría el stop loss en este punto. ¿Sí? Bueno, en este punto ya tendríamos la ruptura del mínimo. Podría entrar en venta. Aquí, si el precio, veo la siguiente vela que inicia bajando, entro en venta. Si veo que me da un mejor punto de entrada, tomo un mejor punto de entrada. Al ver que baja, tomaría una venta por aquí, con decisión. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la menor probabilidad de que el precio pues, puede bajar, puede revertir después de un gap, es lo que nos dice eso. Nos adaptamos, podríamos tomar beneficios aquí, en el mínimo, y de aquí, y sería una especie de una reversión tipo V. En macro sería más que nada algo así. Un movimiento bastante fuerte, un pequeño micro rango y un movimiento bastante fuerte contrarrestando posible zona de rango. Si vemos que el precio baja, insiste en bajar, tomamos beneficio, dejamos correr la operación, pero tomamos beneficios como mínimo en este punto. Y aquí el precio pues bajaría, nos activaría por lo menos el 1 a 1, ya que si fue un efecto vacío, probablemente haya bajado con fuerza. Entonces nos adaptaríamos bien a esta. Hicimos una compra aquí. Hicimos una compra aquí. Y hicimos una venta aquí. Aquí lo más posible es que se forme
un rango, también podríamos tener la visión de un posible canal bajista aquí en este punto. Si trazamos algo así, podría ser un posible canal. Podría llegar a ser un posible canal. O podría ser un rango, veamos qué sucede. El precio está insistiendo en bajar, pero ya vemos a comparación previa que tiene mucha mecha esto. Entonces hay pérdida de fuerza bajista. No significa nuevamente que vaya a revertir. Simplemente nos da la pauta de que el precio puede seguir bajando, pero si es que puede haber un retroceso. Eso nos dice. Y luego eso, el precio puede seguir bajando, pero ya no con tanta fuerza como esto, porque después de un movimiento tan fuerte como este, después del retroceso, lo más probable es que forme un canal. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa en la siguiente. Sí, pasó eso. Ya, se los voy a comentar porque es interesante. Es lo que les había dicho ayer, que después de que el precio genere el gap a la EMA, y si el precio testea al extremo o lo ignora y sigue subiendo, como aquí, prácticamente lo que hizo, un gap a la EMA aquí, insiste, lo testea pero falla y sigue subiendo, este último impulso podría ser el último impulso de la tendencia. Y al final pasó eso y luego el precio ya podría intentar revertir. Y al final está pasando. Entonces, o sea, es interesante. Por eso lo menciono. Que al final eso nos dice el concepto. Entonces, es interesante. Aquí simplemente esperaría. Si lo más probable es que haya un retroceso. Señal de compra. No para reversión, sino que para un posible retroceso. Inicio de un posible retroceso. Aquí se está dando el primer retroceso, ok. Aquí tendríamos una señal de venta, pero tendríamos la perspectiva de un movimiento bajista, pero también la perspectiva de un rango. Entonces tendría cierto cuidado. Vendería tras una señal de venta debajo de 2, que me dé más confianza. Veamos, el precio intenta subir, un retroceso. Si el retroceso es fuerte, tomaría fuerza del posible rango o del canal que estaríamos en zona de compras, así que tendría cuidado. Tendríamos una señal de venta aquí, una vela alcista así. Veamos la siguiente vela. Ya vemos fuerza aquí en este punto. Vemos fuerza. Era válido vender, sí, pero ponen el stop loss aquí. Es bastante riesgo, pero la probabilidad, aquí si ven, bastante fuerza. Es posible que el precio pues intente bajar, así que sí. El precio intenta bajar, sube. Si se dan cuenta aquí el precio, ¿cuántas velas les tomó subir? 1, 2, 3, 4. Y en una vela simplemente o dos, el precio intenta revertir inmediatamente. Así que eso, ya en este punto, intentaría... Quiero trazar bien las líneas un poco. Tendría aquí un nivel. Aquí tendría otro posible nivel. Y estaría formando un canal. Y estaríamos en la zona inferior del canal. Tendría cuidado. Eso me da desconfianza. Y además tendríamos la posible zona de rango por reversión tipo V. También me da desconfianza. Así que voy a esperar una segunda señal de venta. Y pues ahí vendería. Veamos qué pasa. Si es una... En realidad no es una segunda señal de venta. No corresponde a la misma pierna aquí abajo. Esperaría. Ya el precio se cayó. Ok. Al final, pues sí había más fuerza bajista. No lo aproveché. Me generó dudas por lo que comenté. Pero que ya a veces pasa. No, me perdí el movimiento. No pasa nada. Ya que el precio baja bastante, ciertamente. Rompe. Este máximo se vuelve un máximo importante. Así que en este punto, pues se puede vender claramente. Ya nos deja bastante abajo, pero se puede vender. Y ponemos el stop loss sobre este máximo. En ese punto. Sí, eso. Entonces, eso. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Y el precio bajaría.
es válido esperar. Insiste en seguir subiendo, pero veamos si hay más velas alcistas aún. Intento del precio por bajar. Que falla, el precio insiste en subir, pero aún no es señal de reversión en realidad. Esperaría. Aquí vemos otra señal de venta en este punto. Vemos que ya evolucionó a un canal, así que, ok. Podríamos ir sumando algunas ventas debajo de esta vela aquí. Y si el precio baja en este punto, o baja con fuerza, pues podríamos tomar beneficios. En esta se saldría en break-even por esta zona de aquí. Y en esta se saldría en ganancias. Vemos que el precio intenta bajar. Aquí se está dando la SS. ¿Se puede tomar? Sí se podría tomar. Pero yo tomaría el scalp en realidad. Porque ciertamente a la izquierda tenemos un micro rango. Eso. Pues aquí seguiría esperando. El precio insiste en seguir bajando. Veamos cómo reacciona este mínimo. Aquí en este punto pues están entrando compradores, pero no hay tanta fuerza en realidad. ¿Era válido tomar beneficios aquí? Sí se puede tomar beneficios. También, como viste mucha fuerza previa, pues puedes dejar correr, porque al final, si bien el precio rompió y entraron compradores, es decir, un retroceso, el gap se mantuvo abierto, es decir, los compradores que entraron tras la ruptura en este punto, esperando a que haya un retroceso profundo, se están quedando atrapados. Entonces, sí se puede dejar correr aquí la operación en ese punto. Y si no quieres arriesgarte, pues puedes tomar aquí en ese punto beneficios. Intenta que entren los compradores, pero mucha mecha en la parte superior. Esperaría. Y aquí vuelven a intentar ingresar. Aquí estamos viendo más fuerza. Está rompiéndose la línea de tendencia. Ok. Digamos 1, 2, 3. Sí sería válido gestionar en este punto. Eso. Y aquí simplemente pues ya llegaríamos a las 5, así que pues dejaría correr al final de la sesión. Porque más allá de eso pues no pega. Entonces prácticamente aquí en este punto, si tomaron beneficios aquí, se saldría con ganancias en esta operación, en break-even en esta operación de aquí, que era válido. Si no, pues hubiesen salido con ganancias en este punto, como por acá. Gestionarían con pequeñas ganancias aquí, en pérdidas aquí. Y esas fueron las únicas operaciones que se tomaron a nivel general. Entonces voy a marcarlas. Esta sería una. Y la de acá sería otra. La que se tomó aquí. Y también la que se tomó por SS. Bueno, en este punto irían dos. Una por normal y otra por SS, que llegaría al scalp. Entonces a nivel general aquí tendríamos una donde con mitad de pérdidas, una entera, tendríamos 3. Luego aquí ganaríamos una y un poquito más, 2. Gestionaríamos aquí. En esta saldríamos con mitad de pérdidas. Aquí saldríamos con un 1 a 1. Y aquí prácticamente tendríamos 1 en positivo. Prácticamente saldríamos con casi 1. Con una 1,5 positiva. Si hubiésemos tomado beneficios como les dije que era válido tomar. Y era como la idea principal aquí. Eso. ¿Hay algunas dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, eso sería todo. O de cualquier otra. De esto principalmente. Luego otras dudas de otros temas, ya pues ahí después de terminar la grabación.
Sí, o sea, es lo ideal como mencioné en este punto. Principalmente por la vela maestra, diría yo. Porque al final pesa, igual es algo que pesa. Y al final el precio terminó entrando en un gran rango. Luego terminó bajando, pero de un retroceso que duró más o casi 20 velas. Por eso una operación, 1,5 positiva. Y si no, se hubiese salido Mm, con mitad de una operación, simplemente, en profit. y si no salías en beneficio ahí, era, o sea, ¿dónde iría el stop loss mientras estaba en esa operación? Como te digo acá es válido Arriba. poner, es que es una gran vela en realidad. Es válido ponerlo aquí. O se puede poner acá. También es válido. El ideal sería aquí. Pero como es una gran vela, es válido ponerlo acá. Ya que si el precio pasa ese punto, posiblemente pues estaría rellenándolo el gap. Posiblemente intente testear o habría fuerza suficiente para que estaría intentando contrarrestar este movimiento. Mm. Y esa que entraste ahí, que ¿Esta? bien, sí. Es que como es una gran ruptura, eh, espero que el precio baje más. ¿Es posible que haya un retroceso? Sí, porque al final como estamos en la fase de canal, podría haberse dado un retroceso. ¿Era válido esperar un retroceso? Sí, porque sabemos que de un movimiento muy fuerte y el primer retroceso pasamos de la fase de ruptura, que es prácticamente la fase clímax, a la fase de canal. Entonces, cuando el precio baja en un canal, o baja lo suficiente como aquí, podría haber un retroceso. Y ahí hubiésemos podido tomar un mejor punto de entrada, tal vez esta operación aquí, y tomar beneficios en del extremo. O sea, tengo una duda, pero Sí, sí, dime nomás. eh, es sobre los clímax. ¿Ya? Después de un clímax, ¿qué es más probable? ¿Que haya otro clímax con una pierna similar, como dice Jim, o que se forme un canal? ¿Qué es lo que decís vos? Ya, mira. Según lo que estoy viendo de Brooks, después del primer retroceso, después de un movimiento fuerte en modo de ruptura, es más posible un canal. Porque recuerda que el precio avance así. El precio no se suele mover hacia una dirección de esta forma. Es poco. eh, no siempre lo hace. Y si te Claro, das pero por cuenta. ejemplo ahí podías haber contado las dos piernas, y las hizo. Ah, sí, en este caso sí, las hizo. Pero en otros casos puede, como te digo, según, según lo que estudié en realidad, porque no tanta mi experiencia, porque aún me falta más en eso. Es más probable que se forme el canal antes de que dé otro tirón de urgencia. Podría darlo, acuérdate las posibilidades que te mencioné. Es posible que el precio intente hacer una segunda pierna, pero ahora que la haga que mida lo mismo que este en un 70% de las veces, aproximadamente. Y no sabemos si la va a hacer con la misma urgencia. Podría llegar a medir lo mismo un 70% de las veces, pero como aquí, al final sí la hace, si te das cuenta. Si tú mides esta, la hizo al final llegó a la distancia objetivo de la primera pierna, si te fijas, proyectamos hacia acá abajo, algo así, llegó, te das cuenta. Pero no, eso no te dice que en el 70% de las veces va a llegar con la misma fuerza que aquí. Solo te dice que puede llegar. Y es más posible que llegue en la fase de canal. Ah, entonces estás esperando que la segunda pierna sea un canal. Eh, sí, o sea, podría ser parte de un canal. Toda la pierna sí sería un canal, eso mismo, lo que tú dices. Podría ser todo un canal. Entiendo. Sí, sí. Eh, y después otra duda sobre las segundas señales de los rangos. Sí, ¿Es válido si, por ejemplo, baja más que la primera? baja más que la primera. Por ejemplo, a ver, por ejemplo,
aquí. Supongamos que estas sí son señales de venta que cumplen con el criterio mínimo. Como acá. No, claro, ahí estaría mostrando fuerza. Yo digo si sube más. O sea, en este caso de venta sería si sube más. Si la segunda señal sube más Ah, ya. que la primera. Algo así, supongo. A ver. Con esto se va a entender. Fíjate en las velas 34 y 38. Algo así. A ver, acá. Em, Ya te lo va a hacer más simple. no me muevas ese gráfico que no, para que no veo nada. Ahí sí, ahí sí. Aquí. Sí. No. 34. Ah, sí, claro. Pasa que sí. Sí. Ya. Ahí te responde. El gráfico te responde. O sea, hablando en serio. No, claro, pero es que ahí, por ejemplo, no estaría en un rango. Es una tendencia. O sea, es el inicio de un rango y ves que al final sí se formó un rango. Y hoy día prácticamente lo que sucede es lo que les comenté. ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión les comenté que la estructura, cuando el precio inicia en un rango pequeño, la mitad, que mide en puntos, uno lo puede medir, la mitad de un día de rango normal, es posible que el precio rompa hacia alguna dirección para completar el tamaño de un rango normal. Y luego de eso, el precio podría moverse a la distancia objetivo o eso, eso es lo que dice la teoría. Y luego hay 60% de probabilidades de que en este caso, como rompió el alza, testee el máximo de la tendencia, el techo. Y un 60%, y el 60% de las veces va a formar un rango más grande. Y el otro 40% puede formar el rango aquí o intenta continuar subiendo. Y aquí lo formó en esta zona, si te das cuenta. Al final fue prácticamente eso. Y te das cuenta que de eso porque al final no rellenó los gaps. Nunca los rellenó y al final del día el precio tiró un tirón al alza. Y te das cuenta ahí. Favoreció un poco por esa información favorecida. Entonces, aquí estabas a todo lo que voy es que aquí estabas en el inicio temprano de un nuevo rango. En este caso aquí. Era probable. Es distinto este contexto al que vimos acá abajito, al del backtesting. Un poquito diferente. Entonces, es válido comprar como tú lo dices, pero claramente para mí tiene menos probabilidad de éxito, así es una segunda señal típica, donde el segundo mínimo en este caso nos genera un mínimo más bajo. Pero va a depender del contexto, lo que puede influir a que funcione, como en este caso, porque funcionó, ¿no? Si te das cuenta, acá funcionó. Es que el precio baje en un formato de cuña. Al final aquí bajó en un formato de cuña. Si te das cuenta, primera, segunda y tercera. Entonces estas dos últimas, como están cerca, se puede contabilizar como segunda señal. Y a su vez ves una cuña que no rompe el mínimo de una nueva posible tendencia alcista. Entonces es válido tomarlo con un formato de cuña. Esto aumenta la probabilidad de éxito. Eso es lo que voy. Entiendo. Sí, sí. Y, y después por ejemplo, en la 60 que hubieras hecho, hubieras comprado a pesar de que no se dio la segunda señal después de la confirmación, o sí esperarías la segunda señal. O sí esperaría la segunda señal. Eh, acá, Bueno, después de la mínimamente en la 60. 55 se dio una segunda señal que falló. Ah, sí, es que como te digo, había eh, la probabilidad es que el precio intente formar un rango más grande. Entonces, en ese punto, pues estaba pensando que podría pasar eso. Pero no solo eso, sino que como el retroceso tiene más de 20 velas, y acá se genera un gap, el primer gap a la EMA después de 20 velas. Si bien nos dice que va a testear el extremo, esa probabilidad ciertamente lucha ese concepto con el retroceso que haya durado más de 20 velas y con este concepto que te estoy mencionando. Pero más que nada que el retroceso haya durado más de 20 velas afecta a la probabilidad del valor predictivo del primer gap
a la EMA, que se da en contra de una tendencia. Y si te das cuenta, ocurre que el precio intenta bajar. Falla, finalmente, pero en ese fallo, tú te percatas de ese fallo porque al final el precio aquí genera una SS, en este punto ahí. Luego el precio sube acá y te genera la SS. Y esa SS no rellena el gap en este punto. Entonces te das cuenta que al final va a terminar formando el rango aquí. Entonces era válido comprar aquí por SS. Pero el gap a la EMA, por ejemplo, lo rellenó al toque, a la siguiente vela. ¿Qué te digo? Ah, sí, pero si te das cuenta, tiene un mal seguimiento. Y es por lo que te menciono, tiene más de 20 velas el retroceso. Que es algo como que anula un poquito el valor predictivo de ese primer gap. Lo anula, Pero, perdón. pero se podría entonces haber comparado. Es que no sé si son la misma pierna al final, las 53, 54 y 55. 53, 54. Sí. O sea, en este caso, no rompe la 54 por debajo de aquí, pero en Ninja sí la rompe. En Ninja sí rompe. Mira, si te das cuenta, al final, acá, acá está. Mira, ahí está, aquí se ve clarito. El precio baja, Sí. primera señal de venta, Yo me la traía a comprar ahí. segunda y aquí compras. Era válido. Porque te estás dando cuenta que el intento del precio por bajar está fallando. Pero podríamos haber comprado en la segunda señal, o no. Como te digo, como es un retroceso que tiene más de 20 velas y es el primer cap a la EMA, yo evitaría comprar. Porque ese retroceso, ese concepto del retroceso que dura 20 velas o más, cuando se da el primer cap a la EMA, eh, anula su valor predictivo por lo que he visto en mi experiencia y el precio pues intenta bajar. O sea, que pesa más el gap. No, el 20 velas o más. Entonces eso me apoyaría a la compra, esperando que sea un rango, ¿o no? Es que en ese punto, como te digo, es lo... Mira, aquí es lo que esto ya no es como teoría, esto es lo que yo he visto. Cuando eso pasa, yo prefiero esperar aquí, porque si bien me anula el valor predictivo del gap, que me dice que el precio va a subir hasta acá, eh, he visto que el precio puede intentar bajar y aquí puede resultar que baja o que falla, pero aquí en ese punto prefiero esperar información porque, como te dije, cuando dos conceptos que pesan se superponen, suele formar incertidumbre y al final, fíjate, si se forma un microrango acá. Entonces, en este contexto, yo esperaría. Ese sería mi consejo, esperar. Sí, sí, al final era un microrango desde antes, así que igual, Bueno, está bien. esa sería otra forma más fácil de verlo, que cuando te da la segunda señal en un microrango con la EMA plana, el 50% cerca del tercio medio del microrango, es mejor no seguir la segunda señal. Eso sería mucho más fácil de entenderlo así. Ok. Bueno, entendí. Eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Escribieron en el chat ahí, no sé bien. A ver. Te digo por El ejemplo. broker, si es lo que te dijo Rodrigo Rocío, es Ninja Trader. Si es cierto lo que te menciona Rodrigo sobre el spread. Si eso, te da 15 días y luego tienes que depositar un mínimo. Creo que no sé si son 50 o 500 dólares. Pero para practicar puedes hacerlo en C-Trader. No en C, sí, en C-Trader. De hecho, Jim tiene un video. Ya bueno, eso sería. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias. Y nos veríamos el, en el próximo análisis.